Bien, llegamos con la gracia de Dios a esta nueva semana y a partir de esta reunión y por algunas semanas adelante vamos a estar compartiendo algunos puntos que nos marca el pasaje de Efesios 4 con el subtítulo que tiene aquí la palabra, la unidad del Espíritu. Esto en la versión Reina Valera. Puede que según la versión pueda variar el subtítulo o puede que no lo traiga. Sin embargo, estamos retomando Reina Valera y nos marca aquí este subtítulo, la unidad del Espíritu. Vamos a leer este pasaje y vamos a estar abordando lo que la palabra de Dios nos marca que hay en la iglesia, esta unidad, cómo está caracterizada, cómo está compuesta. Y el día de hoy vamos a comenzar con esta introducción y vamos a abordar el primer punto. Entonces, dice la palabra de Dios, Efesios 4, del versículo 1 en adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos, hermanos. Hasta aquí vamos a tomar, hermanos, como el pasaje central de toda esta serie y el eje rector de estos mensajes, hermanos, es esto, que la iglesia está llamada a tener solicitud en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz. Como hemos visto en otras ocasiones, el apóstol Pablo está dándole a la iglesia, hermanos, el Evangelio. Y una vez que el apóstol Pablo explica la obra de Cristo en sus epístolas, pasa a la práctica. Pasa como, hermanos, podemos llevar esa palabra, esa enseñanza, esa doctrina de lo que Cristo ha hecho por nosotros a la vida diaria. Entonces, a esta altura de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo ya ha explicado el Evangelio, ya ha explicado la implicación de la salvación, ya ha explicado, hermanos, cómo es que esta salvación está obrando en nosotros en diferentes áreas de nuestra vida y en diferentes facetas de la iglesia, en diferentes puntos. De modo que ahora la iglesia es exhortada a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Entonces, vamos a retomar, hermanos, para este día lo que dice aquí el versículo 4, un cuerpo. Vamos a desarrollar este tema, cómo es que la iglesia es llamada a guardar la unidad del espíritu en un cuerpo. Entonces, ahí está destacado, no sé si lo alcanzan a ver, ¿me escuchan? Sí, amén. Ah, ok, Sí, perfecto, perfecto, hermanos. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios respecto de cómo la iglesia fue, hermanos, traída a vida, traída a realidad en un cuerpo. Vamos a abundar en tres pasajes que la Biblia nos marca, seguramente usted los ha leído, pero el propósito de estos mensajes, hermanos, es que nosotros podamos guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz. Ese es el eje rector, hermanos. Cómo la iglesia es llamada a que tenga estos rasgos, estas características de unidad. Entonces, vamos a ir al primer pasaje. El primer pasaje, hermanos, es un pasaje muy conocido por todos ustedes y se encuentra en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12. ¿Lo alcanzan a ver ahí? ¿Está proyectado, hermanos? ¿Sí lo pueden ver? sí, amén. Amén. Sí. Nos vamos a desplazar, hermanos, a- hasta el versículo 12, hermanos. Bien, es Primera de Corintios 12 y desde el versículo 12 vamos a leer también. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Hermanos, desde este punto, hermanos, podemos ver el plan de Dios. Dios, hermanos, a través de la inspiración que le da
por su espíritu al apóstol Pablo, nos va a enseñar los misterios, hermanos, nos va a enseñar las verdades espirituales a través de cosas naturales, a través de cosas que nosotros podemos comprender. Y entonces, en esta alegoría, hermanos, en este símil, en esta figura, hermanos, literaria, Pablo nos va a enseñar cómo la iglesia está unida a Cristo y cómo lo podemos entender mejor a través de esta figura de un cuerpo. Entonces, aquí el versículo 12 nos enseña que así como un cuerpo es uno en unidad, pero tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Lo que remarca aquí el apóstol Pablo es la unidad del cuerpo que está compuesto por muchos miembros. Y entonces enseña y marca aquí muy claramente que así en esta figura, en esta alegoría, hermanos, así también sucede de manera espiritual con Cristo. Nosotros estamos unidos a Cristo, pero ahora estando en Él, también formamos un cuerpo espiritual, hermanos. Siendo muchos miembros, formamos un solo cuerpo y Él es la cabeza. Dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Vamos a retomar. La palabra nos enseña en el versículo 13 que ha sido la obra del Espíritu de Dios la que nos ha traído a un solo cuerpo. Recordemos que esta palabra bautizado significa ser sumergidos, ser cubiertos. Entonces la obra del Espíritu que está actuando en cada uno de nosotros que componemos la iglesia, hermanos, está llevándonos, hermanos, a estar sumergidos, a estar, hermanos, cubiertos en un solo cuerpo. Todos venimos a formar este cuerpo espiritual de Cristo, no importa de dónde vengas tú, como dice aquí, si eres judío, si no eres judío, si eres un esclavo o si eres libre, todos hermanos venimos a ser, bueno, por la fe en Cristo, todos venimos a ser parte de su cuerpo, venimos a ser miembros de su cuerpo. La obra del Espíritu, hermanos, nos indica aquí la palabra que nos hizo beber, hermanos. Nos hizo beber el Señor de un mismo espíritu. ¿Qué significa eso, hermanos? Que nosotros estamos en un mismo sentir, que estamos en un mismo corazón, que estamos en un mismo estatus. Estamos todos sumergidos en su espíritu. Estamos todos sumergidos en este propósito de Dios de juntarnos en un solo cuerpo. Versículo 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Vuelve a aclarar, la unidad del cuerpo, hermanos, tiene la característica esencial de que está compuesta por muchos miembros. Y entonces, hermanos, aquí podemos ver las aplicaciones directas. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Hermanos, esto es importantísimo porque necesitamos entender que como personas que han sido llamadas por Dios, escogidas por Él desde la eternidad, traídas, hermanos, al Evangelio por medio de la obra de Cristo, una vez justificados delante de Dios, ahora pertenecemos a un cuerpo y es el cuerpo espiritual de Cristo. Pero cada uno tiene su lugar. Es importante lo que nos enseña, hermanos,
El versículo 18, que ha sido Dios el que ha colocado a cada uno de nosotros en el cuerpo como Él quiso. Entonces, necesitamos entender que cada uno de nosotros tiene su lugar, tiene su función, tiene, hermanos, eh, la importancia de vida, el peso debido dentro del cuerpo de Cristo. Y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque en muchas ocasiones nuestra carnalidad, el desenfocarnos de la palabra, nos va a querer llevar a decir esto. Si tú eres pie, a decir que porque no eres mano, no eres del cuerpo. Es decir, a que se manifieste una inconformidad con lo que Dios nos ha dado, hermanos. Que nosotros, siendo un miembro específico, queramos ser otro, pero Dios nos acomodó como Él quiso. Él quiso ponernos de esta manera y ha sido su voluntad la que ha obrado para traerte a este cuerpo y darte el lugar que Él quiso. De modo que cuando nosotros nos desenfocamos de la palabra de Dios, empezamos a buscar ser otro miembro que no somos. Y cuando vemos que no somos ese miembro, podemos caer en esta desesperación de decir, bueno, yo no soy del cuerpo, e intentar separarnos del cuerpo de Cristo. Pero la palabra nos enseña que el cuerpo, hermanos, está compuesto de muchos miembros, pero somos un solo cuerpo, estamos unidos. Y no es algo, hermanos, que nosotros hayamos propiciado, es algo que el Señor quiso, es un propósito de Él, es un propósito verdadero y eterno. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. 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 El apóstol Pablo va a profundizar aún más en esto, hermanos. Vean lo que dice el versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque el versículo 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo. Vean nuevamente eso. Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esta es la actitud que debe de tomar la iglesia, hermanos. Este es el corazón que debe de imperar, hermanos, en nosotros como iglesia, que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos nos preocupemos los unos por los otros, que no intentemos rechazarnos diciendo, no tengo necesidad de ti, sino que tengamos, hermanos, en cuenta que Dios fue el que ordenó el cuerpo, Dios lo acomodó como Él quiso y somos unos miembros de los otros y todos formamos el cuerpo de Cristo. De manera que si un miembro padece, dice el versículo 26, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente. Y a partir de aquí el apóstol Pablo va a hablar acerca de la preeminencia del amor, el amor ágape, el amor que es de Dios. Pero vean, hermanos, es importante cómo el Señor muestra aquí que todos tenemos un lugar en su cuerpo, que todos tenemos diferentes, hermanos, dones, talentos, hermanos, capacidades que Dios nos ha dado conforme a lo que Él repartió en cada uno. Y todo esto es, hermanos, para la propia edificación del cuerpo, para la propia edificación de la iglesia.
Y cada uno tiene funciones específicas, pero todos somos necesarios. De modo, hermanos, que nadie puede, hermanos, sentirse menos que otro, ni nadie puede sentirse más que otros, ni nadie puede sentirse menos necesario o más necesario. Hermanos, todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo y todos juntos vamos creciendo en amor, vamos siendo edificados como un templo santo al Señor para su morada en el Espíritu. Eso es lo que enseña Pablo en la carta a los Efesios. Pero es importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta lo que dice, hermanos, el versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Tú eres el cuerpo, yo soy el cuerpo. En lo particular somos miembros, pero juntos, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Y soy parte del cuerpo de Cristo, tú eres parte del cuerpo de Cristo y nos pertenecemos también, hermanos, porque tú estás unido conmigo y yo contigo. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Amén, hermanos. Bien, Sí, amén. vamos a pasar a otro pasaje, hermanos. Ah, se escuchó extraño eso. Pero bien, esto está en Romanos 12. Vamos a ir. Am, aquí está, hermanos. Es antes aquí. Vean, vamos a partir del versículo 4, Romanos 12, 4. Porque de la manera en que un cuerpo, perdón, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto es importante, hermanos, porque a veces aceptamos que somos o creemos que todos somos el cuerpo de Cristo y es correcto, pero no creemos o no aceptamos que también somos miembros los unos de los otros. Y es aquí donde vienen las diferencias. Yo soy miembro tuyo y tú eres miembro mío y estamos unidos, estamos formando el cuerpo de Cristo. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir, o el que enseña, pues en la enseñanza, hermanos. El que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, aquí podemos ver, hermanos, que cómo Dios repartió los dones a cada uno de la iglesia, a cada uno, hermanos, de nosotros, pero estos dones tienen que usarse, hermanos, según se nos hayan repartido, porque todo está, hermanos, en edificar a la misma iglesia, todo está en edificar a este cuerpo del que tú y yo somos parte. Y es importante, hermanos, lo que dice el versículo 9. Esto, hermanos, tiene que ser en amor. Por eso el apóstol apunta aquí que el amor sea sin fingimiento. Porque todo esto, hermanos, es para guardar la unidad en el vínculo de paz. Estar, hermanos, preparados con toda la solicitud, con, el, con la mejor disposición para guardar la unidad como miembros los unos de los otros y pertenecientes a Cristo. Por tanto, hermanos, el amor tiene que ser sin fingimiento, el amor tiene que ser verdadero, tiene que ser real, genuino. Y eso va a dar pie a que nosotros podamos rechazar, hermanos, repudiar, aborrecer lo malo para seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, se enfatiza en este pasaje, hermanos, la diversidad de dones que son para edificación, pero se enfatiza también que el amor, hermanos, tiene que imperar. El amor tiene que ser ese vínculo, hermanos, eso que nos une, porque Dios ha obrado en nuestras vidas por amor. La muestra más grande es que Cristo ha muerto por nosotros, que ha muerto en sustitución nuestra, que ha tomado nuestro lugar en esa cruz.
Eso es lo que nos enseña Romanos 5:8, que en esto muestra para con nosotros ese amor, el Señor, que siendo aún pecadores, hermanos, Cristo murió por nosotros. Si el motivo de salvarnos ha sido el amor, hermanos, ahora que somos salvos y que somos miembros de la familia de Dios, que somos miembros de su cuerpo, el amor, hermanos, tiene que seguir siendo un común denominador entre nosotros. El amor sea sin fingimiento, amémonos con un amor fraternal, démonos honra, hermanos. Hay que preferirnos los unos a los otros. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Bien. Y vamos a ir a este capítulo de Colosenses, capítulo 3, hermanos, es la parte final de la carta. Y vamos a ir desde el versículo 9, hermanos. Vean lo que dice. No mintáis los unos a los otros. ¿Por qué no hay que mentirnos los unos a los otros? Porque el Señor ya está diciendo, porque ustedes ya se separaron, ya se despojaron, ya se deshicieron de esa vieja naturaleza. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cuáles son los hechos del viejo hombre, hermanos? Pues todo tipo de pecado. Pero ahora en Cristo nosotros nos hemos despojado de ese viejo hombre por el poder del Espíritu obrando en cada uno de nosotros. De modo que ahora, hermanos, no podemos mentirnos los unos a los otros. Más bien, hay que ver lo que dice el versículo 10. Y revestido del nuevo hombre, de esa nueva naturaleza, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí Pablo, hermanos, vuelve a enseñar que no importa nuestro trasfondo, que no importa, hermanos, de dónde Dios nos sacó, no importa esa condición, porque en Cristo venimos a ser nuevas criaturas y Cristo viene a ser el todo en todo. Entonces, ahora nos toca a nosotros vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, cosas que son propias del Espíritu de Dios, cosas que caracterizan, hermanos, el corazón de nuestro Dios. Ese es su carácter. Es santo, es amoroso, es misericordioso, es benigno, tiene un corazón humilde. Hermanos, podemos ver a Cristo en cada una de sus facetas aquí también. Es manso, es paciente, hermanos. Dice el versículo 13, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, este pasaje, hermanos, está enfatizando el perdón y el podernos sobrellevar en amor. El que podamos, hermanos, pasar por alto las faltas en amor, porque tenemos ejemplo de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros hay que perdonar. Si alguien tiene queja, hermanos, uno contra otro, hay que perdonar. Si nos cuesta trabajo el tener comunión, hay que soportarnos en amor. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a un carácter, hermanos, misericordioso, benigno, humilde, manso y paciente. Porque Dios nos ha dado ejemplo, hermanos. Porque el Señor nos ha mostrado cómo hacerlo. Él vivió de esa manera. Hermanos, estamos llamados a estar vestidos de ese nuevo hombre, de esa nueva naturaleza, de la imagen de Cristo, hermanos. Es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Formar a Cristo en nuestros corazones, su carácter, su mente, su corazón en nosotros. De modo que entonces seamos santos y amados y podamos nosotros, hermanos, estar renovándonos, como dice aquí el versículo 10, hasta el conocimiento pleno. Recuerden que este es nuestro culto, hermanos. Renovarnos en nuestra manera de pensar.
Pablo enseñó eso en Romanos 2, hermanos, que por todo lo que Dios ya nos ha dado, por toda la misericordia que Él ya nos ha tenido, ahora nosotros nos presentemos delante de Él como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y que entonces, en lugar de amoldarnos a este mundo, no nos conformemos a lo que este mundo dicta y establece. Nosotros busquemos lo que es de Dios. Y entonces venga la renovación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestra mente, de nuestra manera de pensar. Dios quiere, hermanos, que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Ese es nuestro verdadero culto, esa es nuestra verdadera adoración. Dios desea que su iglesia, que su cuerpo, hermanos, sea renovada hasta el conocimiento pleno. Tenga estas características de ser vestidos de esa nueva naturaleza, de ser, hermanos, reflejos fieles de Cristo. Entonces, vea, y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo vuelve a retomar lo que enseña en la carta a los Efesios. Necesitamos guardar, hermanos, la unidad del Espíritu en ese vínculo de paz. Aquí, hermanos, Pablo nos enseña, hermanos, que necesitamos vestirnos de amor porque es el vínculo perfecto. Hermanos, Dios desea que su iglesia permanezca en paz, que seamos unánimes, que tengamos ese mismo corazón, que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos, que seamos, hermanos, de verdad, hijos suyos, como dice acá, vestidos, hermanos, con la imagen de ese hombre espiritual, ese hombre creado según Cristo, que se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde cada uno tiene su función, donde no se siente ni más ni menos y que tampoco, hermanos, se siente ajeno, sino que sabe que pertenece al cuerpo, donde cada uno, hermanos, puede ofrecer lo que Dios ha dado en su corazón como dones, como talentos, como capacidades, para la edificación de unos y de otros. Hermanos, de verdad es importante que nosotros tengamos en cuenta que el que nosotros estemos unidos a Cristo y el Señor nos tome como su cuerpo espiritual es una gran bendición. Antes, hermanos, antes de venir a Cristo estábamos separados de Él. Pero vea qué bendición es esto, que ahora en Cristo nosotros estamos unidos a Él. Somos su cuerpo, somos su cuerpo. El Señor no quiere que haya división entre Él y nosotros. No, no, y además, hermanos, no va a permitir nunca, hermanos, que nosotros seamos separados de Él. La palabra nos enseña que ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, no existe nada que nos pueda separar. El Señor enseñó en los evangelios, específicamente en el capítulo 10 de Juan, que si somos sus ovejas, Él nos da vida eterna y nadie nos puede arrebatar de su mano. Hermanos, de verdad, no nos podemos separar. Estamos unidos a Él y estamos unidos los unos con los otros. Necesitamos guardar la unidad del Espíritu en ese vínculo de paz. Necesitamos presentar toda disposición en nuestro corazón para que caminemos juntos, para que nos demos amor, nos demos edificación, nos demos apoyo y estemos juntos, hermanos. Si alguien sufre, sufrir con él. Si alguien, hermanos, recibe honra, gozarnos con él. Necesitamos, hermanos, tener claro que el Señor preparó a su iglesia en esta disposición, un cuerpo que está unido, formado de muchos miembros, pero que hay una unidad espiritual, una unidad creada por Él y que Él sostiene, hermanos, en este vínculo de amor, al cual tú y yo estamos llamados a guardar. Hasta aquí la palabra de hoy, hermanos. Entonces, permítanme
Dejar de proyectar. Y quisiera saber, hermanos, si alguien tiene fórum de este mensaje.